Ok, bueno, pues muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación a Salud y al Consejo de Salubridad General y lógicamente apoyando a Curame, ¿no? Que es fundamental esto. Vamos a ver algunas cosas en relación a manifestaciones clínicas y diagnóstico que es muy importante. Primero, como ven, el objetivo de la sesión es conocer las manifestaciones clínicas para un diagnóstico oportuno y temprano y algunas partes del método de laboratorio y diagnóstico. Siempre que hablamos de AME nos recuerda los síndromes hipotónicos y aquí de manera muy general puse algunas cosas de pues, síndromes hipotónicos muy generales, ¿no? La parte de la debilidad, la parte de las fasciculaciones que vamos a encontrar por ahí, la parte de las atrofias, y bueno, pues en general estos son manifestaciones muy genéricas del síndrome hipotónico que nos vamos a encontrar. Cuando hablamos de AME y tratamos de ir acercándonos a una detección temprana, es fundamental entender que lo que explicaba muy bien la doctora Gris en relación a todo esto que afecta las copias y afecta lógicamente las neuronas motoras. En los niños, principalmente muy pequeños, pues tratemos de localizar guiadamente, insistentemente, pues los movimientos, el llanto débil, las respiraciones, la dificultad para deglutir, la dificultad para succionar y la dificultad para hacer una parte de tos. Eh, esta, esta parte es fundamental antes de empezar a buscar pues una hipotonía generalizada. Muchas veces buscamos hipotonía generalizada o buscamos hipotonía, por ejemplo, en una postura de ancas de rana, y si no la encontramos, pues la dejamos pasar. Pero dejamos pues de explorar bien la tos débil, el llanto, la succión y los movimientos de cabeza o la debilidad progresiva de algunos pues, músculos intercostales. Esto principalmente aquí, como ustedes ven, lo estoy colocando referente a una fundación muy importante que se llama Unidos por AME, donde sacó esto que es muy fácil de seguir, en donde hablamos de tipo 1, que es abajo de los 2 años, que ya muy bien explicó la doctora. Sin embargo, nos dan algunas pautas a seguir. Esto que acabo de comentar de la succión y la debilidad son los puntos claves. Cuando hablamos de un tipo 2, que es un poquito arriba de los 2 años, con las copias ya referidas que comentó la doctora, pues hablamos de una, incluyendo lo que ya vimos de la debilidad de succión, pero aquí empezamos a ver un poco la debilidad en tragar, en respirar y la frecuencia de respiración o el tipo de respiración que se empieza a hacer un poco más abdominal y probablemente esto no lo revisamos de manera pues muy práctica y muy frecuente y se nos puede pasar esto. Creo que hay como ven, algo que comentó la doctora Gris en relación a los portadores de 1 en 50. Siempre pensamos que hay un subdiagnóstico de esta enfermedad. Entonces, creo que si nos unimos un poco en tratar de buscar estos puntos fundamentales, vamos a tener realmente una prevalencia probablemente mayor de la que se está hablando. En el tipo 4, pues están agregados los síntomas anteriores, pero pues ahora ya encontramos algunas alteraciones, temblores, espasmo, y lógicamente desde el primer
tipo 1, tipo 2, podemos encontrar alteraciones en escoliosis, pero en el tipo 4, pues seguro encontramos más cosas de estas. Ahora, hablando un poco de la forma de diagnóstico, y no solamente estos puntos que acabo de comentar, sino realmente confirmarlo por estudios moleculares, siempre, pues durante mucho tiempo, veíamos nosotros que tratábamos de hacer electromiografías, y en las electromiografías pues solamente encontrábamos, la parte de potenciales motores disminuidos, como ven ahí, o actividades espontáneas como ondas positivas. Pero pues son muy generales y no nos decían nada. Así es que optábamos por probablemente una PCR, polimerasas y esto, pero pues solamente detectaban, como ven ahí, probablemente de lesiones y presencia de SM2, pero no el número de copias. Y hoy el estudio, que es un estudio primordial para eso, es MLPA, que nos da, aparte de lecciones, el número de copias tanto de SM1 como de SMN2, ¿no? Entonces, cuando queremos ver las variantes y algunas variantes realmente patogénicas, pues vemos probablemente o pedimos una secuenciación. Esos son los estudios moleculares que realmente nos van a hablar del número de copias en relación a esto, ¿no? Decía la doctora Gris, puede variar de 1 a 5 copias, y pues sí, el AME tipo 1 probablemente tiene una copia, 2 copias probablemente, o la calidad de las copias también puede variar un poco. En el tipo 2, 3 copias, 2 copias, 3 copias. En el tipo 4, pues probablemente más, así, y depende mucho también de la calidad de las copias. Vamos a hablar también de la parte del abordaje multidisciplinario. En este sentido, cuando hablamos de abordaje multidisciplinario, yo siempre veo esto que es un librillo que nos podemos encontrar muy fácil en la web, y lo podemos bajar. Se llama Un día de juegos con Zack. Zack es una cebrita que tiene atrofia espinal, muscular espinal. ¿Y por qué digo que siempre hay que empezar con esto cuando hablamos con un equipo multidisciplinario? Porque pensamos, cuando hablamos de estos equipos, pues que tenemos que unir a una selección de interconsultantes y profesionales en salud, pero la parte fundamental, y hoy lo platicaba en una visita que nos hicieron aquí al CRIT del Estado de México de Teletón, hoy platicaba que la parte fundamental es las redes que se forman o que tenemos que formar, o encauzar a formar a la familia. Las redes, su contexto social, su participación, y sobre todo el apoyo desde primera base, desde el primer momento en que estamos dando el diagnóstico, de la parte psicológica. Por ahí tuvimos la oportunidad de estar en un foro muy importante en Brasil, y se tocó un punto que nos hizo revolucionar. Aquí lo traíamos ya desde hace mucho tiempo, pero nos hizo revolucionar en relación a que el 80% de lo que explicamos en un paciente, el diagnóstico y cómo le explicamos qué es su enfermedad y el pronóstico y hacia dónde va a ir esto, no nos los entiende. Y no lo entiende no porque no tenga la capacidad de entender, porque hay muchos factores. Primero, cómo lo comunica uno, la forma de comunicar y el momento en que se comunica. Y esos momentos son súper importantes y nos los tiene que marcar el psicólogo. No necesariamente tiene que ser en la primera ocasión, porque pues lógicamente se hace un bloqueo
como cualquiera que estemos de ese lado, se hace un bloqueo en relación al diagnóstico tan importante y a las consecuencias que va a tener ese diagnóstico, y vemos una parte muy pequeña, y por eso es que el paciente pues no lo capta, el familiar, perdón, no lo capta de manera pues como lo debería captar. Yo siempre digo que no hay que explicarlo en una sola ocasión, y en las primeras instancias meter a psicología, que es la parte fundamental, y las redes de apoyo. Por eso me interesa siempre hablar de esto. Cuando hablamos ya de los profesionales, claro que rápidamente tenemos que consultar y certificar lo que estamos diagnosticando con genética, con el genetista. Y después de eso, la parte pulmonar es básica, porque desde un principio siempre pensábamos que cuando ya tenga un problema pulmonar, no, desde un inicio tenemos que enseñar a respirar adecuadamente a ese paciente. La parte de nutrición, la parte de ortopedia para cuidar las cosas gastro que tiene que ver con la nutrición, y la parte de rehabilitación, que no es nada más la rehabilitación, el ejercicio físico como tal. La rehabilitación engloba a muchos profesionales en la parte de terapia física, ocupacional, juego, la parte lúdica, la parte educativa, la parte social. Esto aunado a una directriz donde realmente podamos encauzar al paciente y a la familia a disfrutar su participación y su calidad de vida. Siempre hablando de esto con todo el equipo interdisciplinario. Lógicamente, pediatría y neuropediatría pues es parte de la base, pero todo este equipo tiene que ir entendiendo que el objetivo tiene que estar encaminado a que él disfrute su vida, a que tenga un bienestar en ese sentido. Y eso es muy complicado entenderlo, porque la familia en ese momento del diagnóstico pues se rompe y tiene muchos retos, como bien decía nuestra primer ponente, muchos retos que solamente entiende la familia y entiende el paciente. En este sentido, los modelos colaborativos pues son fundamentales. ¿Y qué quiere decir el modelo colaborativo? El modelo colaborativo no es del equipo interdisciplinario. Pone al centro a la familia y al paciente. Eso es la parte del modelo colaborativo. Y recordando todos estos puntos en relación a la salud psicológica, a la autorregulación, que tiene que ver con la parte de calidad de vida. Cuando hablamos de calidad de vida y de participación, siempre me gusta recordar a Peter Rosenbaum, su equipo desarrolla lo que le llamamos las palabras con F. Y las palabras con F tienen que ver mucho con los factores de diversión y de participación, como vemos ahí en esta parte donde dice amigos y diversión. Eso está englobado, y está englobado con la parte fundamental de la familia, el contexto, los factores contextuales alrededor, la actividad y la función, y lógicamente la estructura. Pero la parte de medio, que es amigos y diversión, que son la participación de los factores personales, son fundamentales. Sobre todo en este grupo de pacientes donde la gran mayoría no tiene ningún problema intelectual. Hay algunos artículos, como bien decía la doctora Gris, muy recientes, que hablan pues de un porcentaje muy pequeño, pero ya un porcentaje en donde algunos de estos pacientes tienen trastornos pequeños intelectuales, y probablemente como toda la población, probablemente algunos como autismo. Cuando hablamos de cómo encauzar los objetivos de todo el equipo,
Aquí desarrollamos en el CRIT del Estado de México, en Teletón, este esquema muy sencillo de seguir, porque vemos preguntas al paciente donde hablamos de la rutina, cómo lo hace, qué haces, y preferencias, y estas son las preguntas a la familia, hacia dónde va, qué hace en el día, de lunes a viernes, de sábado a domingo, cómo se viste, y las preguntas de para qué, al final de cuentas, es por qué, cómo, en dónde lo quiere hacer y para qué. Porque muchas veces nos enfrascamos en que el niño y la familia entienda que debe estar derechito, pero probablemente derechito en su silla de ruedas nos sirva poco si es que él quiere acercarse a la mesa y no tiene las condiciones adecuadas de la mesa o no tiene la altura suficiente de su silla de ruedas. Entonces, este programa para nosotros es muy ventajoso. Cuando hablamos de objetivos de tratamiento, tenemos que pensar en la parte de abajo, están las fases asintomáticas o preasintomáticas o presintomáticas, las fases de aparición de los síntomas y las fases crónicas. Y dentro de estos objetivos tiene que ver con el estado funcional en donde tomamos al paciente y qué vamos a hacer si está todavía no puede tener equilibrio sentado, si no puede ponerse de pie, si necesita un andador, qué tipo de AME, su estado actual físico en general, ¿no? Entonces, si te presenta desnutrición, si presenta pues un estado de contracturas, por ejemplo, o las escoliosis son severas, ¿cómo hay que manejarlo? En estos objetivos, la función motora de mejorar y estabilizarlo, pues es básica, pero la función motora se logra teniendo una muy buena salud del músculo para evitar los cambios reológicos. Los cambios reológicos son esos cambios en el músculo donde va perdiendo musculatura, fuerza, va cambiando por colágenas y algunas colágenas que no son adecuadas y se va volviendo fibroso el músculo. Y aparte de perder fuerza, pues se vuelve fibroso. Y esto hace que el músculo se acorte y tenga pues contracturas. Esto limita sobre todo la parte de la función. Vemos ahí la función respiratoria, la deglución, el habla. Hay que cuidar los ingresos hospitalarios. Y como ven, todo esto tiene que ver con la parte de calidad de vida. Cuando vemos en algunos estudios, pues vemos que la parte de prevención o las medidas de prevención se deben centrar en lo que ya hablamos y esto que voy a destacar, como la dislocación de caderas. Muchos hablamos de escoliosis porque estamos viendo el problema pulmonar, que hay escoliosis que nos incrementan ese problema pulmonar por la debilidad y ese compromiso pulmonar. Pero pocos hablamos de las caderas, porque las caderas cuando no tienen una presión adecuada, pues se van a valguizar y se van a derrotar en una forma que no es adecuada y por lo tanto hay mucho riesgo en las manipulaciones de sus propios familiares o el propio terapeuta de dislocar una cadera. Entonces tenemos que tener esa parte de cuidados. Y como les comentaba, mantener la fuerza muscular, la resistencia. El músculo no está afectado la transmisión que va al músculo. Por lo tanto, podemos tener cargas seriadas, podemos mejorar la resistencia con contracciones o contracciones asimétricas y esto mejora la parte de la contracción. Y lógicamente, como son niños que tienen un intelecto pues, prácticamente conservado, pues la parte educativa, vocacional y de juego es fundamental. Siempre digo que cualquier niño se cansa y nosotros tenemos un proyecto en donde las actividades tienen que ser secuenciadas. Como ven ahí, si yo pongo carrera y salto, marcha, bipedestación
y decúbito, pues tengo que decir cuánto tiempo me puedo tardar en cada sesión, porque al final de cuentas, pues no voy a cargar una actividad muy pesada en el niño. Y en los niños de AME igual, no por el músculo, sino por el esfuerzo respiratorio. Y bueno, esto es una guía que lo pueden estar utilizando. También la desarrollamos aquí. Hay varios consensos, yo les invito a ver este consenso, es muy fácil, es de los más sencillos también, en donde nos dan varias pautas. Ahí estamos viendo, por ejemplo, en la parte de la atención pulmonar, estamos viendo a uno de nuestros terapeutas que se llama Carlos, en relación a cómo está él entrenando con una válvula entrenadora a pues un niño, aparte de la respiración, que no tenga una respiración de tipo abdominal, que tenga una respiración donde involucre los intercostales. Lógicamente, en esta parte tenemos de cuidar los trastornos mecánicos, la hipoventilación durante el sueño, podemos utilizar un BiPAP. Ya después, al final, les voy a presentar pues, un artículo donde habla que mientras el proceso de atención pulmonar no sea invasivo, es mejor, mientras más lo podamos retardar, ¿no? Entonces podemos hacer combinaciones de la parte de debilidad muscular y esto. También hablamos de atención gastrointestinal, como los problemas de alimentación, deglución, que sufren porque lógicamente pues tienen estos problemas al inicio desde la succión, desde los primeros días, y después, como hablábamos de esta deglución. Tienen problemas de disfunción gastrointestinal porque también los músculos que nos implican parte del bolo, la transmisión del bolo, pues están afectados. Esto afecta a la parte del crecimiento y desnutrición y los problemas respiratorios como tal, y la capacidad, lógicamente, de masticar. En la parte de rehabilitación en general, tenemos que cuidar las contracturas, como ya dije, la debilidad muscular, pero sobre todo empezar desde el inicio a tener este apoyo de la columna vertebral, un buen apoyo. Yo siempre digo que nos falta hacer un buen análisis de movimiento y de postura para brindarles un buen apoyo. Muchas veces en esta diapo vemos a este niño que está sentado con su mamá, seguro así lo pone, probablemente no es la situación mejor y probablemente él lo pone en una silla convencional y esta postura de desviación en una silla convencional pues no es la adecuada, tiene que hacer unas adecuaciones en esta silla, poner un soporte que brinde la estabilidad a la columna adecuada. Las actividades de la vida diaria y el riesgo al dolor. Esto no lo habíamos encontrado mucho, pero ahora que estamos cada vez más revisando casos, hay casos de molestia en la columna, sobre todo, y en las caderas. Este dolor lo tenemos que buscar intencionadamente. Lógicamente, cubrir la osteopenia y las fracturas, porque son articulaciones y estructuras óseas que no tienen carga de peso y van a caer en osteopenia. En estos artículos, en esta misma revisión, hablamos probablemente muy sencillo, como ven, sin sedestación y qué puntos fundamentales tengo que cubrir. La nutrición, la posición, el dolor de la vida diaria, el dolor y la parte de cuidados de la vida diaria. Y nos dan la pauta de cómo hacer una evaluación, qué tengo que cuidar en la evaluación, cómo tengo que intervenir y las consideraciones en atención que tengo que cuidar. Como ven, es algo muy práctico y nos introducen a este ritmo de escalas que es importante conocerlas, Chopin-Den y la Hammersmith, porque es importante para
para evaluar nuestros propios pacientes. Hay lugares en los centros de rehabilitación, tenemos personal especializado para que nos manden a hacer evaluaciones de esas escalas y regresar a estos casos con ustedes y, lógicamente, decirles la puntuación o cómo va estabilizándose o cómo va en un decremento. Asimismo, está en los casos en donde están sillas de ruedas y como ven la evaluación dice control postural, las deformidades de los pies, la escoliosis nos marca exactamente qué tenemos que evaluar y cómo tenemos que intervenir con un posicionamiento y con una estabilidad, con un apoyo torácico y recomendaciones para la parte de la postura y la promoción de los movimientos. Entonces, estos son artículos muy sencillos que nos marcan la pauta a seguir. En la bipedestación y en la marcha, pues ya evaluamos más cosas, a lo mejor una marcha de 6 minutos, en la marcha de 6 minutos, las pruebas cronometradas, Hammer también, el rule, pero podemos evaluar aquí en los centros de rehabilitación, contamos con algunos materiales como BioBit, que son unos osciloscopios pequeños, cronometrados y especiales, que nos hacen evaluar la cadera, la marcha, la cadencia de marcha y algunas otras cosas en los niños de AME que pudieran estar caminando. Aquí este mismo artículo nos marca el tipo de AME1, AME2 y AME3, y enmarcado en amarillo, yo les puse lo más esencial que podemos buscar en el manejo postural, alineación de segmentos y equilibrio de tronco. Pero no nada más en posicionamiento, tenemos que trabajarlo. Hay ciertos ejercicios terapéuticos para trabajar eso. En el AME tipo 2 y tipo 3, que promover la movilidad, una prescripción adecuada de la silla de ruedas y un entrenamiento en la silla de ruedas o motorización o uso de un joystick. Cuando hablamos de los objetivos de la terapia, primero depende del nivel funcional, como ya vieron, de los objetivos centrados en el paciente y la familia, que eso tenemos que ir todos en conjunto como equipo interdisciplinario. Y aquí, pues nada más les dejo este artículo donde habla que la ventilación no invasiva durante el sueño eliminó por completo las respiraciones desordenadas. Y esto es muy importante. Si lo hizo en el AME tipo 1, tipo 2, no esperemos más tiempo. Tenemos que reevaluar en la parte pulmonar. Y bueno, muchísimas gracias por la atención